Comienza con la vulva. Con la vulva. La vulva tiene dos paredes, derecha e izquierda, pero también tiene dos labios, derecho e izquierdo. En la parte ventral, se dice ventral de la vulva, tiene la hembra el orificio uretral externo, que es por donde orina. Tiene el clítoris, que es una zona sensitiva, ¿sí? Y la vulva, en cambio, hay especies que tienen el clítoris en la parte dorsal. Bueno, la vulva se dilata. ¿Qué le entra? Pues cuando entra el pene en la monta natural. Pero ¿qué le sale? Le sale el feto y le sale moco, ¿cierto? Cuando están en celo o cuando están en periodo. Entonces, en ciclo estral se dice, en ciclo. Entonces, ahí le sale todo eso. Ahora vamos a ver la vagina. La vagina se escribe con B y G. B pequeña G. Entonces, la vagina es un tubito. Y entonces la vagina, depende de la especie, pues tiene su tamaño y resulta que ella se puede dilatar. Por dentro de la vagina tiene algo que se llama la mucosa interna. Ahí se produce el moquito. Pero cuando la hembra no está en celo, eso se seca. Entonces como que se acartona y duele, ¿sí? Molesta. Entonces eso pasa. ¿Qué sale por la vagina? Lo mismo, el moco y sale con el, ¿cierto? Como dijeron ustedes, con el óvulo, ¿cierto? Cuando está en celo. ¿Qué entra por la vagina? Lo mismo. Hasta ahí llega el pene en la monta natural y ahí es donde no olviden, ojo, para toda su carrera y los que van a estudiar veterinaria, ahí es donde se deposita el semen cuando es monta natural en la vagina. Listo. Y entonces también por ahí pasa moco y pasan cositas así, pasa el feto. ¿Qué se me hizo? Tatiana se fue. ¿Y Sandrita, qué pasó con la cámara? Profe, que no la apagues, que ya, yo no sé, pero miro. Bueno, moleste cada rato, pero préndala. Se me fue Tatiana. Bueno, resulta que seguimos con algo muy importante. Nada que me miran, nada que me ven, ¿no? Nada. No, profe. Bueno, tan raro esta vaina. Quería ver. Vuelvo y cierro y vuelvo y entro. Quería ver qué hay acá. ¿Y ahí? ¿Me están viendo? No, no se ve nada. No, profe, no se ve nada. ¿Qué cosa? Eso sí ya no es culpa mía. Bueno, yo miro después qué es lo que está pasando. Entonces seguimos con algo. Todos muéstrenme en el puño, hagan un puño así, hagan un puño. Eso. Así como el puño, uno tiene una parte que las mujeres tienen una parte que se llama el cuello del útero, así como un puño, así como el puño. Eso. Y así se palpa el cuello del útero. Entonces, el cuello tiene canalitos. Hagan de cuenta los dedos de la mano. Ya lo hiciste, Betty y Sandra. Con la otra mano pasen la yema entre los canalcitos que forman los dedos, acá arriba. Eso, la yema. Los canalitos acá entre dedo y dedo. Baje hacia abajo. Eso. Todos se toquen así. Así es que se palpa sin mirar. Y es un cuello cerrado, pero se reconoce por eso, porque tiene cuatro, como si músculos, ¿ya? Entonces así se palpa, ¿ya? Cuando es un cuello así cerrado. ¿Cuándo está cerrado? ¿Ustedes qué opinan cuando tiene cerrado una hembra, una perrita o una mujer o una vaca? ¿Cuándo tiene cerrado el cuello? Cuando no está ovulando, Muy bien. ¿Por qué? pues porque no está como en el ciclo de ovulación. Porque no está, sí, no le está, arriba el cerebro no le está dando la orden para que baje todo, ¿cierto? El moco y la sangre y todo, entonces no pase por ahí. Ahora una función muy importante del cuello. Resulta que el cuello, así como el puño, resulta que está cerrado y tiene un moco blanco, un moco blanquito, blanquito. Y resulta que ese moco, con el cuello cerrado, protegen al feto cuando la hembra está preñada. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto dura la preñez de una vaca? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sabe? ¿Cuánto dura una mujer? 9 meses. ¿Y la vaca?
9 meses. ¿También ¿Ya? lo mismo? Para que no se les olvide, 9 meses por ahora. Entonces, ese cuello se tiene que cerrar o si no se le saldría todos los líquidos, ¿cierto? Los líquidos de la placenta se le saldría el feto de todo. Entonces se cierra, pero con ese moco blanco es que protege para que no se salga, es como un tapón, ¿sí? Entonces, esa función. ¿Qué pasa en el cuello? El cuello del útero se cierra y resulta que no deja entrar infecciones, ¿sí? Entonces, cuando está en celo, el cuello se dilata. Entonces le dice al espermatozoide, siga que por acá es el camino, ¿sí? Sigan, sigan que van para arriba, ustedes van para arriba, ¿cierto? ¿A quién? A coger el óvulo, ¿cierto? A buscar el óvulo. Entonces van para arriba. ¿Aló? ¿Alguien entró más? Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Con quién estoy hablando? Con Kevin Soler, profe. Hola, Kevin, mire la hora de llegar, Kevin. Bueno, yo veré, porque los 3 retardos y se pierde otra vez la materia por fallas. No, listo, Bueno, profe, qué pena con usted, la primera y última. bueno, ojalá. Y prenda la cámara. Entonces Listo, profe. resulta que me dice, el cuello se cierra y que se abre y deja pasar para arriba el espermatozoide, ¿cierto? Y resulta que también de para abajo la hembra bota el moco. Entonces, una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que sale. Bueno, ahora, él se tiene, imagínese esa mano de uno, se dilata tanto que tiene que salir el feto por ahí, el fetico cuando va a parir. Entonces se dilata hartísimo porque eso es muscular, ¿no? Entonces se tiene que dilatar harto para que salga el fetico. Eso. ¿Qué más baja por ahí? Pues el moco con el óvulo cuando no hay monta. O sea, usted está en la hembra, la perrita o la vaca está en ciclo natural y entonces bota el moco con sangre, pero ahí viene el óvulo, entonces lo bota. ¿Sí? Esa es la función del cuello. No se les olvide todas esas funciones. Repito, es un músculo elástico que se cierra para proteger los órganos internos del aparato reproductor. Sí, tiene 4 o 3 anillos, que son los que les dije que palparan, los anillitos, se llaman anillos, y resulta que tiene un moco blanco. Cuando la hembra está preñada, tiene un moco ahí de tapón, y se cierra esa vaina, pues ¿para qué? Para que no se salga el fetico ni los líquidos de la placenta. ¿Qué más? Cuando la hembra está en celo, el cuello se dilata y entonces sale el moco, ¿cierto? Con las feromonas y con el óvulo, y el moco con sangre, con el óvulo. Y también, entonces, cuando hubo monta natural, le dice, se abre y le dice, siga espermatozoide, que usted tiene que subir, ya vamos a ver a dónde. ¿Cómo? ¿Qué me dijo Tatianita? ¿Alguien escribió algo? ¿Qué? Alguien escribió algo. Bueno, resulta que, ¿qué pasó, Kevin, con la cámara, Kevin? Profe, ¿Kevin? qué pena. Sí, sí. Kevin, la cámara. Sí, dime, Tatiana. Profe, lo que pasa es que yo no escuché muy bien lo de los los nombres de los anillos, ¿cómo se llaman? Ah, bueno, mira, coge tu puño, haga un puño en la mano, coge tu mano derecha y haga un puño. Ahora cógelo con la otra mano del pasitico, pasitico, y te vas palpando con la yema de los dedos y pasas por los canales que forman los deditos. Mírate los dedos y pasas así suavecito. Pasa, pasa, pasa. No, es que yo no lo veo. Entonces no me ves, pasa hacia abajo mírate tus dedos de la mano derecha, los dedos, pero cerrados. Y pasa ¿Así? por ahí. No, suavecito, baja suavecito. Ah, así se sienten, esos se llaman los anillos del cuello del útero, porque es músculo elástico. Kevin, 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 yo le pongo falla. Yo ya no vuelvo a aceptar eso. Mire que no me contesta, no está la cámara. Ya, y llegó tardísimo. Bueno, resulta que coge y se dilata. ¿Qué más sale? Pues sale el feto, ¿cierto? Cuando está el fetico, no, sino ya la cría. Sale por ahí, se dilata. Imagine cuánto tiene que dilatarse también.
y se cierra cuando está preñada. Por ejemplo, la vaca dura 9 meses, la mujer dura 9 meses, la perra en preñez dura, ¿cómo es? 63 días, 63 días. Entonces, eso dura una perra, ¿ya? Bueno, entonces le dura cerrado. Por eso lo primero que sale es como un moquito blanco, luego sale la placenta y luego sí sale el feto. ¿Ve? Bueno, vamos ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí, Rosana? A ver, yo la veo que Rosana se imagina la película en el cerebro allá pensando. ¿Cómo vamos? ¿Sí me ha entendido? Sí, profe, la verdad sí. Y tú, Betty, sin miedo, dígame. ¿Todo bien? Profe, muy claro, profe. Muy claro. ¿Y Sandrita? Sí, señor. ¿Seguro? ¿Todo bien? Y Tatianita, dígame la verdad, ¿todo vamos bien o qué no entendiste? Sí, Dime no, la profe, verdad. bien. No, profe, bien, sino que pues tenía duda de los anillos, pero ya porque es que ahorita se Bueno, me muy ha bien. apagado. ¿Y Kevin? Kevin a la 1, Kevin a las 2, Kevin a las 3 no está. Bueno, resulta que ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Qué pena. la cámara, Kevin, es que llegó tarde todavía y uno lo llama y Profe, nada. es que qué pena con su merced. Lo que pasa es que en este momento le tengo un celular que la cámara. Y como ahorita ando haciendo prácticas, mi profe, por eso es que me cuelga Kevin, tarde, profe. Qué pena ya, contigo. ya sabe que esa disculpa yo ya tampoco la acepto. Y segundo, la llegada tarde. Y si está en un celular, aunque sea, conteste. ¿Sí? Aunque sea, Sí, diga señor sí, sí. profe. Pero tiene que arreglar ese problema porque todos tienen que estar en Sí, cámara señor profe. y no llegar tarde. Bueno, Sí, profe, qué resulta pena que con usted. después de eso viene un órgano importantísimo en las hembras, el famoso útero, ¿cierto? El útero. Pero el útero es un saquito, ¿cierto? Y tiene 3 capas. Endometrio, anoten ahí, las 3 capas del útero, anoten las 3 capas. Eso es importante. ¿Sandrita está ahí? ¿Sandrita? ¿Kevin? Sí, profe. Sandrita, Sí, abre señor la profesor. por pilas porque yo comienzo a preguntar. Bueno, Sí, entonces, profesor, sí, señor. el útero tiene 3 capas. La primera capa se llama endometrio. ¿Endo qué quiere decir? ¿Adentro o afuera? Adentro. La parte de adentro, muy bien. Endometrio. Entonces, la parte de adentro del útero. La mitad se llama miometrio, la capa de la mitad se llama miometrio. Miometri. Metrio. ¿Qué quiere decir mío? Músculo, ¿cierto? Es la capa muscular del útero. Y el otro se puede decir exometrio o la parte externa del útero, es la parte de afuera. ¿Qué importancia tiene el miometrio? Pues al ser muscular él se puede estirar, ¿cierto? Se puede dilatar al ser muscular. Y la capa interna del útero es donde se acomoda el feto, ¿cierto? Cuando yo les voy a explicar cómo es ese proceso, porque eso no es tan fácil como aparenta ser. Y entonces ahí se pega el feto, yo les explico cómo son. Eso es que carúnculas, cotiledones, las capas de la placenta, las hormonas, ¿sí? Todavía no hemos hablado nada de hormonas, ¿sí? Entonces eso está en el útero, pero hasta ahora vamos despacito. El útero, las 3 capas. ¿Qué pasa con el útero? Anoten ahí. Cuando la monta es artificial, a ver, Tatianita, para ti, ¿qué es la monta artificial? Bueno, profe, pues la montada artificial es cuando, pues yo he visto, es cuando utilizan como unos aparatos y los inyectan en la vagina. Para mí Muy eso es bien. Lo introducen por la vagina, pasan por el cuello y llegan al cuerpo del útero. Si están poniendo cuidado y anotando, ¿no? Entonces, Betty, si yo digo que pasó el cuello del útero, ¿a dónde cae el semen cuando inseminan? ¿En la vagina, en el cuello o en el cuerpo del útero? En el cuerpo del útero.
En el cuerpo del útero, muy bien, entonces anoten ahí. En la inseminación artificial, el semen no cae en la vagina, cae en el propio útero, ¿sí? En el cuerpo del útero. Se le dice cuerpo del útero. ¿Sí vieron la diferencia entre una monta natural que cae en la vagina y en cambio en la monta, digamos, en la inseminación artificial cae en el útero? Ya vamos a ver cómo. Todo eso lo vamos a ver trancado. Hasta ahora estamos viendo anatomía y función. ¿Qué más hace el útero? Pues recibe al fetico. ¿Qué más hace el útero? Forma las membranas de la placenta, que tranquilos que eso lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué más hace el útero? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué más creen que hace? Ahí es donde crece el feto, ¿no, profe? Eso, ahí es el sitio de alojamiento del feto y donde crece. Lo que yo les digo, cuando lleguemos al segundo corte vamos a ver que nos tenemos que aprender cuánto dura la preñez de una perra, ¿cierto? ¿Cuánto dura la preñez de una vaca? ¿Cuánto dura? Nos lo tenemos que aprender como auxiliares de clínicos, si no, estamos mirando fuera el tiesto. Y segundo, el saber, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demora el espermatozoide en llegar arriba? Ya vamos a llegar allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que así también es la preñez de la perra, o la preñez de la vaca, o la preñez, donde se llama, ¿cómo es que se llama? La unión del lóbulo y espermatozoide se llama fecundación. Uy, quedé preñada, uy, me fecundaron. Eso no es como en el cuentico que me dejaste preñada y que me preñaste, no, no. ¿Cierto, Kevin? Sí, señor, profe, pues digamos como tal, digamos lo que yo tengo entendido es que normalmente eso siempre, digamos, del útero siempre tiene como una etapa al momento de, pues como de montarlos, ¿no? Porque digamos cuando una perrita entra al celo, lo que yo tengo entendido es que normalmente cuando uno la quiere como tal montar, que quede embarazada, tiene también sus días, por decirlo algo así. Muchas veces cuando ellos entran al primer celo, al segundo celo, después de que manchó, tiene que esperar aproximadamente unos 9 a 6 No, días. bueno, eso lo vamos a ver. Muy bien, Kevin. Eso lo vamos a ver en el segundo corte, que es el ciclo Ah, vale, estral. vale, mi profe, de una. Pero muy bien, pero muy bien. Eso es, que el útero se trabaja de acorde a la monta, cierren los micrófonos, eso. El útero trabaja de acorde a la monta, ¿cierto? Entonces, al sistema nervioso, a las hormonas, que no hemos visto todavía nada de hormonas, solamente estamos en estructura y función. Yo te hago una pregunta, tía Tianita. Tú no has tenido hijos, ¿no, Tatiana? Entonces, supongamos, entonces, que tú quedaste preñada y tuviste una barriga, la hijo de mi chica de grande, ¿cierto? O tu perrita una barrigota. Entonces uno dice barriga, pero en realidad el que se creció fue el útero, como dijo Rosana, ¿cierto? El que se puso grande fue el útero porque ahí estaban el feto o los fetos, ¿cierto? Porque hay animales, por ejemplo, una cerda tiene 11, 12, 13, ¿cierto? En el útero. Entonces, resulta que yo te hago una pregunta. ¿Será que el útero en las especies domésticas, incluida la mujer también, vuelve a ser el mismo después del parto, del primer parto? O sea, ¿él vuelve a ser el mismo? ¿Ustedes qué opinan? Pues lo que yo opino es que no. Profe, Pues para mí no, profe, porque... ¿Cómo, Tatiana? Espere. Profe, pues para mí que no. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que es como también como no sé, como la anatomía de la especie, porque Ajá. yo he visto que hay, digamos, que especies o mujeres que, digamos, les queda igual, a otras no. Muy bien. ¿Y qué dice Kevin? ¿Qué dice Kevin? ¿Les queda igual o no queda igual después del parto? profe, pues Kevin. no, mi compañera sí, lo que yo tiene toda la razón, yo pensé algo similar, normalmente no, pues no es lo mismo, pero independientemente, eso es como todo, porque, o sea, siempre tanto perritos como tanto felino y felina, siempre, digamos, tienen que llegar como a esa etapa, digamos, de pasar por eso, porque obviamente, digamos, muchas personas nunca los dejan montar, no los dejan absolutamente Muy nada, bien. sino cumplen sus 6 meses y Entonces, los castran. mire, Dime. Kevin. Y Betty, ¿qué opinas? ¿Si le queda igual o tú que ya fuiste mamá, te quedó igual la barriga o el útero? No, no queda igual. Entonces la respuesta es no. Queda dilatado, muy bien.
queda siempre un poquito dilatado. ¿Sabe? Anoten ahí que eso se lo voy a mostrar. Acuérdame, Betty, o acuérdame, Tatiana, o Rosana, o Sandrita, me acuerdan, en una clase que les muestre cómo es la regresión del útero. La regresión. En bovinos y entonces es igual en todos, ¿no? Cómo un útero, según el tiempo, se regresa a su sitio. Pero como estamos, por ejemplo, hablando de los humanos, hay mujeres que no, o hombres que no, la mujer la cogen es como violín prestado, y entonces acaba de parir y no dejan 8 días y ya la preñó otra vez, o 15 días ya está preñada otra vez, o un mes. No la dejan ni pasar el primer ciclo y ya está otra vez preñada. Entonces, ese útero nunca volvió a su tamaño original, ¿sí? Eso lo vamos a ver para que vean cómo, o sea, lo que yo quiero decir es cómo aprender a quererse uno como mujer y uno querer a la mujer como mujer y a la mamá como mamá. Lo que sufrió, lo que pasó al parir, todo lo que sintió, todo lo que pasó en su cuerpo, ¿cierto? Cuando uno termina la reproducción es que uno quiere mucho a la hembra, por ejemplo, a los animalitos, a la mamá, a las mujeres, a la vaca. Dice uno, no, es que esto, ¿sí? Entonces, eso ahí estoy viendo a Kevin ahora sí. Muy bien. Entonces, eso pasa. El útero nunca vuelve a ser el mismo y resulta que entre más partos, más grande queda el útero. Por eso es que ustedes qué se imaginan, ¿será que uno le debe mandar fajas a la perrita? ¿A una perra? ¿O a una vaca? ¿Mandarla a fajar? No, profe, ni se deja. Pues sí se debería de hacer, pero no lo hace. En cambio, a la mujer le dicen hágalo y no lo hace, ¿cierto? Entonces, cuando se da cuenta y no tiene más hijos por un tiempo, eso tiene es una barriga la tremenda, ¿cierto? Se le cae el abdomen porque no ejercitó los músculos, ¿sí? Entonces, los músculos del abdomen. Entonces, eso se le cae y le queda un barrigonón para toda la vida, que mejor dicho, ¿cierto? Y no es que sea gordo, es que el útero también empuja a las paredes y se ve gorda la señora o la perrita, ¿cierto? Las vacas pues no se les nota mucho pues por lo grandes, pero una perrita sí se le nota que queda barrigona, como les dicen. Parió, pero quedó barrigona. Bueno, todo eso de la placenta, todo eso de la corúncula y cotiledones, todo eso del feto lo vamos a ver cuando veamos la gestación, ¿sí? ¿Me acuerdas lo del útero? Oye, Tatiana, o me acuerdas, Rosana, la regresión del útero. A ver si lo encuentro y entonces yo lo traigo y lo mostramos. Solo porque veamos cómo es. Ahora, pregúntame a Betty, ¿de qué me sirve yo como auxiliar saber eso del útero? ¿Por qué? ¿De qué me sirve saber la regresión del útero? Como auxiliar de clínico. O si voy a estudiar veterinaria. ¿De qué me Pues, ¿de qué me sirve? Pues, en dado caso, la perrita. Kevin, cierra el micrófono, por favor. Cierra el micrófono. ¿Cómo que, Betty? Que en dado caso la perrita o la vaca, por ejemplo, que es muy inflamada, pues me imagino que el dueño va a preguntar, venga, pero ¿por qué está así como si no hubiera? Muy bien, muy bien. O sea, todo paciente, toda hembra que me llegue, pues yo en mi cerebro tengo que, la primera pregunta, ¿es primera vez? ¿Es segunda vez? ¿Cierto? Uno pregunta. ¿Es primera vez que queda preñada? Esa es la pregunta. Eso uno ya sabe. Y en su cerebro ustedes ya saben que es porque el útero nunca vuelve a ser igual. Entonces puede haber inflamación que ya es anormal, ¿sí? Por eso es que ustedes como auxiliares, ustedes no diagnostican, ustedes no, pero al menos ven el paciente y ustedes la alzan de la barriga o de dónde la alzan. ¿A quién? ¿A una perrita? La perrita para subirla a la mesa si viene con inflamación abdominal. Pues yo la cojo de la parte delante del cuello y la parte de atrás de la cola. La parte de atrás como si yo, o sea, yo la siento acá en el brazo, la siento, ¿cierto? Le pongo la cola en el brazo y luego le pongo las patas de adelante y el cuello y lo subo.
y la pongo ahí. Esta mano, la mano derecha me sirve de apoyo por debajo para que no le cuelgue, ¿no? Para que no le duela. Le pongo ahí la mano. Y acá la siento en el brazo. Lástima que no me ven yo. Voy a mirar cuál es el problema. Esto es lo más bonito, porque digamos, como auxiliar de clínica, yo tengo que saber todas estas cositas. Porque se presenta un caso y el doctor le dice, anote, ¿cierto? Y yo ni siquiera sabía dónde quedaba el clítoris, dónde quedaba la vagina, de qué servía la vagina, para qué servía. Por ejemplo, ¿dónde se realiza la fecundación? Todo el mundo piensa que la fecundación no es en la vagina. Mentiras, no es en la vagina. Ya lo vamos a ver. Bueno, después sigue otras dos estructuras, son como cuernos, se llaman, anoten ahí, los cuernos del útero. Son dos, derecho e izquierdo, cuernos del útero. Kevin, por favor, apague el micrófono. Kevin, eso. Kevin, cierra el micrófono. Kevin. Bueno, resulta que cierra el micrófono. Eso. Resulta que quedan los dos cuernos. ¿Y de qué me sirven los cuernos? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo, Rosana? ¿No están los ovarios luego? No, señora, todavía no. ¿No? ¿De qué sirven los cuernos? Pues que mire, imagínense, es el sitio, ahorita les digo dónde se produce la fecundación. Profe. Betty, para que sepa dónde quedó. Betty, yo le apuesto que ella no sabe dónde quedó fecundado. Profe. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, dime. Bueno, pues los cuernos, pues digamos que hay en los cuernos, pues no en todas las especies, pero ahí es donde se fecunda el óvulo, creo. Mire, lo que pasa es que, Reina, el óvulo baja solo, ¿no? Baja por ahí. Cuando hay ciclo estral, pasa por ahí para abajo, baja el útero, baja el cuello, baja la vagina, pasa por la vulva y sale. Pero cuando hay preñez, cuando usted quedó fertilizada, la mujer, la hembra, no hija, las hembras quedaron fertilizadas, ya les digo dónde, cómo y todo. Resulta que el fetico ya no se llama feto, sino se llama cigoto, anoten ahí con C, cigoto. Necesita la gente. Cigoto. Entonces, espero que estén anotando, cigoto. Ay, alguien llegó tarde, pero llegó. ¿Quién llegó por ahí? Por favor, repórtese. ¿Cigoto es lo que se le llama ahora el feto, profe? Ángela, buenas noches. Ángela. Ángela. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo estás? Qué pena Mire estar la hasta hora. ahora, sino que pues Bueno, acabo de ya llegar a trabajar. desde la próxima clase ya saben que no pueden llegar tarde. Y con la cámara prendida, Angelita. Ya saben, ya no más. Sí, señor. Este semestre sí se va a controlar todo eso. La llegada, los retardos y ¿qué más? Y la cámara prendida, Ángela. La cámara prendida. Por favor, si no es como si no estuvieran y se pone la falla. Bueno, resulta que lo más interesante es que en ese hubo una fertilización más arribita, ahorita les explico. Entonces se fertilizó. Baja eso y se llama cigoto, es una bolita que baja, pero ya no se llama ni óvulo ni espermatozoide, se llama cigoto. Entonces va bajando y ahí es donde se alojan primero y madura. O sea, el fetico en realidad, el cigoto, es las primeras etapas de la vida del feto. ¿Sí? ¿Se acuerda que usted alguna vez se llama, el médico no te dijo, Betty, por ejemplo, blástula, gástrula, todo eso? No, profe. Bueno, eso en los que van a estudiar veterinaria, se llama, eso es en una materia que se llama embriología, cuando uno estaba embrión. Entonces, las primeras formas de uno cuando estaba embrión se llama mórula, gástrula, todo eso. Uno se está dividiendo en células para conformar todo el organismo. Entonces,
eso se llama mórula. Y ahí es donde se separa, primero que todo, para ese cigoto se para ahí en los cuellos, antes de entrar al útero, en los cuernos. ¿Ya? Ese es el sitio de alojamiento del cigoto para madurar y formar la mórula gástrula, comenzarse a dividir para formar los órganos. Luego sí se va para el útero y allá se acaba de formar. ¿Ya? Eso es mentira que se formó el cigoto se fecundó y llegó directo al útero. Mentira, mentira. Esos cuentos ya no nos los debemos de comer. Ángela, ¿qué pasó con la cámara? Ángela. Ángela. Bueno, por favor la cámara, o si no es como si no estuvieras. Bueno, resulta ¿qué más era? Es que si ve, la llegada tarde me corta. Y se fue Kevin, ¿sí ve? En cualquier momento tienen esa costumbre que cortan y se van, y frescos, y después vuelven. Y quieren sacar la misma nota que los que se quedan juiciosos y están pendientes. Entonces, por eso hay que bajarle la nota. Bueno, resulta que seguimos a un sitio que ustedes conocen mucho las mujeres, que les dicen las trompas, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman? ¿De falopio o de eustaquio? ¿Cómo saben que se llaman? A ver. ¿Trompas de falopio? De falopio. De falopio. Muy bien, las trompas de falopio. Porque las de eustaquio, ustedes, sí me está poniendo cuidado, Sandra. Las de eustaquio, las trompas de eustaquio no están allá, están esa acá, mire. No me están viendo. Es un tubo que va de la garganta hasta el oído. Por eso es que cuando me da gripa, me duele el oído. Y se llaman trompas de eustaquio. ¿Sí? Y es una trampita porque la China, todo el mundo tiende a colocar disque trompas de eustaquio en las trompas de falopio que quedan en el útero y no, señor, en el aparato reproductor. Entonces, trompas de falopio. Anoten ahí. Otro nombre, salpinges. ¿Cómo, profe? Salpinges con S, salpinges con J, con G, salpinges. Salpinges. ¿Sal qué? Salpinges. Salpinges. Y otro, son 3 nombres, se los tienen que aprender, ya les digo por qué. Salpinges. Y el otro es oviducto, fácil, oviducto, pues por donde, el ducto por donde pasa el óvulo, y se llama oviducto. ¿Sí? Profe, escuché entrecortado. ¿Cómo? Escuché entrecortado. Sí, espere, yo cierro el micrófono un momentico. Ángela, ¿qué pasó con la cámara? A mí con esta llovedera, ¿ahí me oye mejor? Ay, profe, qué pena, yo sí estoy poniendo cuidado, sino que es que le estaba dando un remedio a mi hija, entonces, pero ya. ¿Ya me oye mejor? ¿Sí? Bueno, entonces resulta que estamos en las trompas de falopio, estamos en las salpinges, estamos en el oviducto, es la misma vaina. ¿Qué me ibas a preguntar, Betty? ¿Cómo es la otra? ¿Salpinge y qué? Oviducto, de óvulo, oviducto, por donde pasa el óvulo, el ducto por donde pasa el óvulo, ¿sí es lo fácil? Pero todos 3 son la misma vaina. ¿Por qué se lo debe uno de aprender? Porque en la historia clínica a veces ustedes les ponen a leer eso o el doctor le dice escriba o léeme, ¿sí? Y dice las trompas están ligadas y otros escriben no, el oviducto está ligado y uno, ¿dónde quedará el oviducto? ¿Cierto? Ahora en adelante ustedes ya saben que Sandra, ¿qué se me hizo? Sandra, ustedes no saben lo feo que es que me cierren las cámaras o que vayan y vuelvan cada vez que quieren o hablarle a una letra. Eso es horrible. Hablarle ahí a una foto de una letra. Ya, yo estoy poniendo las notas y yo paso la nota ya ahorita tengo que rendir un informe de todas estas cosas. Bueno, resulta que ¿qué pasó?
En esas trompas es donde, anoten ahí, el sitio donde ocurre la fertilización. Ahí sí es ¿En cuando dónde, profe? Qué pena. en las trompas de falopio, o en el oviducto, o en las alfinges. Ahí es donde se produce. Entonces, el óvulo viene bajando, ¿cierto? La hembra estaba en celo, el óvulo, póngame en atención y verá que entiendo, tan fácil. Imagínense un óvulo bajando por un tubito, ¿sí? Una bolita bajando dentro de un tubito. Entonces, ese es las trompas o las alfinges. Cada doctor maneja un término diferente, por eso se los tienen que aprender los tres. Entonces resulta que viene la bolita y viene subiendo el espermatozoide. ¿Desde dónde viene, Sandra, cuando hubo monta natural? ¿Desde qué parte? El espermatozoide. Señor. ¿Desde dónde viene el espermatozoide cuando es monta natural? ¿Desde dónde? A ver, fácil. Desde... ¿Dónde cae el semen cuando una perra la monta naturalmente? ¿Ve que es que no pone uterino? desde la vagina? ¿Se da cuenta? Es que no pone cuidado en la vagina. Desde la vagina. Mire, imagínese todo lo que tiene que subir el espermatozoide, pasar vagina, pasar cuello, pasar útero, llegar a los cuernos y llegar a las alfinges, ¿sí ve? Subiendo. Y suben muchos, pero se van muriendo por el camino, hasta que queda, según la especie, 1, 2, 3. ¿Quién quiere hablar, Rosana? Háblame. Profe, y por eso es que a veces hacen la inseminación artificial, digamos en reses y cerdos, para que llegue más rápido el espermatozoide, ¿no? Que queda en el cuello del útero. Que queda en el útero. Sí. Por eso se utiliza la inseminación. Sandra, entiende que cuando inseminan con el aparato de inseminar, atraviesan el cuello y entonces botan el semen, pero en el útero. ¿Sí? No en el útero. Entonces el espermatozoide dura menos tiempo en llegar allá arriba a las alfinges, porque no tiene ni que pasar por el cuerno y llegó a las alfinges. Entonces viene bajando por el tubito, imagínense, y viene un hijo de madre espermatozoide, viene buscando un óvulo para fecundarlo, y lo cogió y ¡pum!, lo fecundó. ¿En dónde? En las trompas, en las alfinges, en el oviducto, es lo mismo. Ahí quedó preñada y se llama fecundación. Entonces ya no se llama óvulo, ya no se llama espermatozoide, se llama cigoto con C y con G, cigoto. ¿Sí? De ahí para adelante ya no se llama sino cigoto. Pero es que la naturaleza es muy linda con las mujeres y con los hombres. Resulta que ella tiene, las alfinges tienen 3 partes, un istmo, una ámpula y un cuello. Y entonces resulta que cuando llegan, tan lindo, va bajando el óvulo el óvulo del ovario y lo coge como una copita. ¿Para qué? Para que no se dañe, ¿cierto? Eso es vida, ¿cierto? El óvulo tiene el 50% de la información genética, ¿se acuerdan? La mitad de los genes los trae el óvulo de la hembra. Entonces lo cuida. Entonces en esa copita lo recibe y se llama, así tiene su parte donde lo recibe. Entonces después cae en el conducto y al final sale, pero resulta que por el camino, haga de cuenta que tuviera pelitos, se escriben microvellosidades, microscópicas, vellosidades, pelitos, pero son vellosidades, y micro, pues pequeñas, y lo empujan. ¿Hacia dónde tiene que empujarlo? Pues hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Entonces lo empuja. Pero miren que la naturaleza es sabia. Como eso es vida, el que nos creó, Dios que nos creó fue muy sabio, man, duro. Resulta que él le puso a ese cigoto, le puso una capita de un moco brillante, espeso, ¿cierto? Y entonces él va pasando por ese tubo y como lo están empujando, pues no se daña, porque ese moco le sirve de protector y se llama, anoten ahí, mocus, de moco, mocus.
Entonces, Sandrita ya se puede imaginar cuando baja el óvulo del ovario, ¿cierto? Lo recoge las trompas con esa bolsita, como esa copita, y va bajando por el tubito que les digo que se imaginen esa bolita que es el óvulo, pero ya no baja sola, baja prote- protegido por el mocus, ¿sí? Y lo ayuda a empujar hacia abajo las microvellosidades. ¿Sí ve lo linda que es la naturaleza? ¿Qué pasa ahí? Entonces, lo importante de las alfinges es que ahí es la fecundación y tiene esas estructuras para poder ayudar a bajar eso, para que baje a dónde tiene que bajar, pues al cuello y al óvulo, al útero para implantarse, ¿cierto? El feto se tiene que implantar allá en el útero. Entonces, lo ayuda a empujar. ¿Qué otra función? Resulta que ahí es donde se ligan. Por ejemplo, Betito, no creo que te hayas ligado todavía, ¿no es cierto? Pero hay mujeres que tienen un hijo, dos hijos y ya dicen, me voy a ligar. ¿Ligar qué es? Pues que le sutura, cogen con una sutura y le cierran las trompas, ¿cierto? Se lo ligan, se lo cierran. ¿Para qué? Pues para que el óvulo no baje y se muera ahí. El óvulo se muere y se reabsorbe y resulta que nunca baja, entonces no hay, el óvulo, el espermatozoide sube y no encuentra óvulo, entonces no hay preñez. ¿Sí? Entonces, por eso es que se llama liga. Pero ¿qué peligros tiene la ligazón? Que puede quedar mal ligada. Yo he visto casos de perras y de humanas que han quedado mal ligadas y las preñan. Que le dicen a uno, tranquila que yo estoy ligado, yo estoy ligada, y está preñada. Resulta que queda mal ligada y alcanza a pasar uno o dos espermatozoides y pum, cogió el óvulo y lo preñó, lo fecundó. Entonces, por eso les decía que ese cuentico de que me preñaste, no señor, ni la preñez ni la fecundación es en la vagina ni en el útero, es en las trompas, ¿sí? Y se llama cigoto cuando se formó la primer partecita del feto, se llama cigoto, ¿sí? En las trompas. De ahí para arriba, ¿qué hora es? Las 8:40, profe. Uy, vamos bien, ¿no? De tiempo vamos bien. Los que llegaron temprano. Bueno, resulta que sigue algo muy importante que nos falta nombrar del aparato reproductor. El más importante, ¿cuál es? Bueno, todos son importantes, pero ¿qué nos falta nombrar? A ver, Rosana, ¿qué nos falta nombrar? En los óvulos. Muy bien. Óvulos es con B pequeña, no con B grande de burro, porque sería un ovulote grandotote, ¿no? Entonces es óvulo. Óvulo. Entonces, resulta que los, los ovarios, digo, óvulos, no, los ovarios con B pequeña, los ovarios. Entonces, comiencen a notar, resulta que la hembra tiene dos ovarios, pues las especies domésticas, ¿no? Tienen dos ovarios, derecho e izquierdo. La hembra puede quedar preñada, por eso ustedes van a ir al veterinario o al doctor humano o al médico veterinario, llega y dice, no, quedó preñada el cuerno derecho o el óvulo derecho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el espermatozoide escogió meterse por el cuerno derecho y subió a las trompas por trompa derecha, ¿sí? Porque también hay dos trompas, derecha e izquierda, y entonces decidió coger por ahí y preciso bajaba el óvulo del lado derecho y lo fecundó, ¿sí? ¿Quién produce los óvulos? El ovario, ¿sí? Entonces anoten esto, miren. El ovario en las hembras, en todas las hembras, es una glándula, una glándula. Y se dice que es de secreción mixta. Eso parece como, pues yo no lo entiendo muy bien, pero uno lo pone después y es tan fácil. Glándula de secreción mixta, ¿qué quiere decir? Que él secreta dos cosas. Mixta quiere decir uno o varios, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, glándula de secreción mixta. Bueno, glándula de secreción mixta. ¿Por qué?
A ver, ¿cuál es la hormona de la mujer, Tatianita? Tatiana. ¿Ves? Hay muchas hormonas, lo vamos a ver, muchas, pero la hormona de la hembra, ¿cuál? No sé, profe, la verdad me cortó, no sé cuál es. Bueno, a ver quién sabe. Betty, tú que ya fuiste mamá, ¿cuál es tu hormona? No, profe, no tengo ni idea. Sandra, que ya fuiste mamá. Yo también mamá, pero ni idea. Y Rosana, ¿qué has leído? Mamá, profe, pero de pronto las feromonas. Sí, pero ¿cuál de las feromonas es la más importante en la hembra? Para el celo, para atraer el macho, para ponerse bonita, rosadita, que atrae, todo eso. Sí, en serio, los estrógenos, entonces anoten ahí, ¿cierto? Una de las que secreta, por eso se llama mixta, porque para adentro los estrógenos, ¿cierto? Dentro del cuerpo libera estrógenos, el famoso estradiol, ¿no? El estradiol, estrógenos. Ángela, ¿me está escuchando? Sí, señor, profe, es que a veces se me entrecortan. Bueno, ¿y la cámara? Por favor, la cámara, Ángela. Bueno, póngale cuidado. Profe, ¿los estrógenos qué función cumplen? Espere, eso es las hormonas, la hormona del celo, de la hembra. La hormona del celo. Pero ella se riega por todo el organismo y por eso la hembra. Ahora, ¿cómo? ¿Ustedes han visto vacas? ¿Han visto una vaca por detrás mirándole la vagina y el ano? Perdone que yo hable así, pero uno la está mirando. Y entonces, o una perra, imaginemos una perrita. ¿Cómo tiene la perra la vulva y la vagina por fuera cuando no está en celo? ¿Cómo es? Pequeña. Pequeña, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Es seca, o húmeda? Seca. Eso. ¿Es acartonada o no es acartonada? Y parece como si fuera acartonada y toda fea, ¿cierto? Unos pelos ahí todos como pegachenta y feos y acartonados, ¿cierto? Así se le ve. Pero llegó el momento del celo y le dio en el momento de eso, se llama estro, el propio estro. Entonces, le dio el celo, se liberó otras hormonas, pero entre estas, la mujer es de estrógeno, se pone bonita. Entonces, ¿cómo se le pone la vulva? Inflamada, rosada, mojada. Rosadita, muy bien. ¿Se pone húmeda o seca? Húmeda. Húmeda. Y se pone acartonado, lisita, No. lisita, bonita. Se pone lisa, inflamada. Entonces, ¿a qué macho no le gustaría llegar a una cosa tan bonita como esa, cierto? Y el olorcito, ¿no? El olor a feromonas. ¿A qué le huele? ¿Cuál es la feromona, Sandra? ¿La principal de la hembra? ¿Cuál? Acabo de decirlo y lo acabas de anotar. El estrógeno, los estrógenos. Oye, Sandra, por favor, ponle cuidado. Sí, señor. Bueno, y ahora, si ya dijimos lo que se queda por dentro del cuerpo, ¿qué bota la hembra? Digamos, hablemos por ahora, porque ustedes no saben, pero ¿qué bota la hembra a la mujer cada 21 días? ¿Qué bota? Sangre. Sangre, la sangre que lleva. A ver, Rosana, el óvulo. Es el óvulo. Lleva el óvulo. El óvulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ovario ovuló. ¿Sí? Entonces, eso no es tan fácil así decirlo, sino entenderlo. Entonces, cuando veamos la primera clase de la semana pasada, la semana entrante, por favor no vayan a llegar tarde ni a fallar. Y entonces resulta que, porque es interesantísimo y tienen que aprenderse en esas hormonas y cómo es la vaina y cómo es todo eso, para que entiendan. Pero se producen los óvulos, la hembra. Entonces, ¿por qué el ovario se llama glándula de secreción mixta? Porque hacia adentro, los estrógenos, hacia afuera, ¿sí? Los óvulos, ¿cierto? Los bota, a menos de que la dejen preñada, ¿no? Eso estamos hablando normalmente. Entonces, es lo más lindo. Resulta que en los ovarios se pueden producir ciertas lesiones, ¿sí? Se pueden producir ciertas lesiones. Por ejemplo, yo tomé mucho anticonceptivo o le di mucho anticonceptivo, inyecté mucho la perra. Cuando ya la quiero poner a preñar,
se me forman quistes ováricos. ¿Qué es eso en sus palabras? A ver, ¿quién me habla con palabras de ustedes? ¿Qué es un quiste ovárico, Sandrita? Con tus palabras. Quiste, o Ovárico. sea, pues de lo que entiendo yo, quiste es como que se le forman como unas bolitas malignas, ¿no? Puede ser maligna o benigna. Y pues sí. eso tiene problema para que pueda quedar embarazada. ¿Pero por qué? ¿Por cuál es el problema? A ver, Tatiana, ¿cuál es el problema? Bueno, profe, pues para mí que los quistes es cuando se forma un líquido, dentro es como son como sacos que se forman y dentro hay líquido, o sea, agua, o sea, sangre. Agua y sangre. Pero, ¿cuál es el problema con el ovario? ¿Por qué una mujer puede que no quede embarazada? O la hembra, ¿no? Profe, pues porque está ocupando ese espacio. No, señora. A ver, Ángela. Ángela, Sí, profe. a ver, ¿por qué una mujer, una hembra, hablemos de las hembras, ¿por qué puede tener problemas si tiene quistes ováricos para quedar preñada? ¿Cuál es el motivo? Acabamos de decirlo cuando las Profe, funciones... pues digamos que así como tú lo decías, que digamos que se le da mucho anticonceptivo y que no sé. Sí, ¿y qué pasa? Y pues digamos que eso, digamos, hay que manejarlo durante un tiempo, ¿sí? Porque digamos que si se hace en un proceso largo, pues puede tener problemas más Problemas. adelante. Pero mire, ¿cuál es el problema? Mire, póngale cuidado, mire, toda niña o toda perra o gata o toda hembra, pues, puede sufrir de quistes ováricos y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque puede ser maligno y benigno. Eso lo vamos a ver en el tercer corte, que son patologías. Pero esto lo tenía que nombrar porque resulta que el quiste es como una masa que se forma ahí en el ovario. Entonces yo le pregunto, ¿será que el ovario puede ovular encima de esa masa? Teniendo encima de esa masa, no puede. Y entonces, si yo no puedo ovular, yo puedo quedar preñada, Sandra. Ay, yo, no mentiras. No, Ustedes pueden quedar preñadas. Entonces, ¿sí ven? Entonces no se puede. Ese es el problema, Sandra, ¿sí? Que forma como una capa de quistes y entonces no deja ovular al ovario y el ovario como que decir, se mueren los óvulos ahí y no maduran. Entonces no ovulan y entonces la hembra no, por más de que dele, no queda preñada. Que dele vitaminas, que póngale inyecciones, no queda preñada. Entonces, ¿qué aparato se usa para mirar eso? A ver, Un ecógrafo. ¿quién dijo? Yo, Muy bien, el famoso ecógrafo, ¿sí? Por eso es que a ustedes, niñas, cuando ustedes vayan, yo les sugiero, ¿no? Que vayan a un médico y les digan, yo quiero que saber cómo estoy en mi aparato reproductor. Le mandan sangre, le mandan hormonas y le hacen una ecografía y se llama transvaginal y eso le miran ovarios, óvulos, todo esto que estamos viendo. Pero el óvulo se lo miran solo, van y lo buscan, y entonces lo encuentran y le dicen, no, el óvulo está normal, no, el óvulo tiene este problema, o está mal colocado, o su óvulo no se desarrolló, porque hay una enfermedad, niñas, que se llama útero o ovarios juveniles. ¿Sí lo han oído nombrar? ¿Alguno lo ha oído nombrar? ¿Ángela lo ha oído nombrar? Ángela. No, profe. Se llaman útero juvenil o ovario juvenil. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no, yo no, bueno, se ponen bravas de pronto conmigo, pero por decir, Tatiana tiene 22 años, por decir algo, ¿no? Porque ella es más vieja, no mentiras. Entonces resulta que tiene 22 años, pero cuando era sardina ella se comenzó a desarrollar a los 12 años, ¿cierto? Toda mujer. Entonces, 12, 13 años y pasaron 14, 15, 16 años. Y resulta que usted se le quedó, cuando llegó a los 22, dijo, no, yo quiero tener mi primera relación o casarme, tener un hijo. Y nada, y se morían y abortaba, y se morían y ella enferma, y en la cama y hemorragias y de todo. Nada que preñaba y enferma y se abortaba. Cuando fueron a mirar, era que todos sus órganos se quedaron
juveniles, o sea, como si tuviera 10, 15 años, 13 años, 12 años, ¿sí? Y entonces, ustedes pueden que uno puede preñar así, puede parir así, con un útero juvenil o con una vagina juvenil. No puede. No, o sea, nunca puede fecundar. No, no puede. Y no puede, no le cabe ni el feto, entonces lo aborta, por eso el peligro. Y resulta que eso se llama así en las vacas también. Y es un peligro tener una vaca así porque puede abortar o romperse la vaca. Puja tanto que se rompió. Entonces la hemorragia y toca matarla. Y así pasa con la mujer, ¿no? Con las perritas. Entonces, yo les decía a ustedes que uno de los negocios para los auxiliares, oye, Angelita, y todos, es juntarse y comprar un ecógrafo y ponerlo a funcionar, ofrecerlo en las fincas. Mire, yo le tomo mucho gusto, hacen el cursito del manejo y todo y cómo se toma y todo, y ya. Y si ustedes buscan un veterinario y le dicen, no, tranquilo que yo le tengo al veterinario que sepa, ¿no? Y graduado, con experiencia, y que se lo lea, tranquilo. ¿Y cuánto vale? Ah, no, 300.000 pesos, no, 200.000. ¿Usted sabe cuánto paga por una vaca? Una sola, 150.000, 200.000, solo por saber el resultado. ¿Ve? Entonces, aparte de que no es una sola vaca, yo les decía que acá en la costa, esa es la que tenemos casada, ¿no, Tatiana? De que tienen que venir acá, ¿no es cierto? Algún día nos veremos acá y vamos a pasear por acá y a ver ganado como un hijo de madre y a ir a Ocaña a ver todo por allá. Eso lo tenemos que hacer con la bendición. Dios nos bendiga, nos protege y nos dé esa billete. Y resulta que eso es muy bacano ver esos casos reales, ¿sí? La vaca no puede preñar, entonces toca cambiarla. Todo eso que estamos viendo, fíjese que son patologías que se ven en el tercer corte, pero yo tenía que decirles esta del ovario. ¿Por qué? Porque una vaca, imagínese con útero juvenil de una vaquita de 8 meses y ella tiene 2 años y la preñaron. Se murió el feto y se murió la vaca, ¿sí? En cambio, si yo tengo el aparatico, yo puedo decirle, no, tiene el útero correcto, todo está bien en su sitio, todo el tamaño, el óvulo sí está, no está, está en fase 1, fase 2, fase 3. Yo les explico qué es eso cuando veamos la segunda semana. Por eso les digo, no vayan a fallar a clase ni lleguen tarde. Entonces, resulta ¿qué pasaba con eso? Hay otra patología que es cuando los ovarios se quedan chiquitos. Entonces los óvulos no maduran, o sea, sí maduran, pero no son lo suficientemente maduros para ser preñados. Entonces, por más espermatozoides que usted le ponga y un espermatozoide macho, usted se imagina, yo digo, ¿no? Dios creó las cosas tan perfectas. Un hijo de madre espermatozoide, uno solo, que es el que llega a preñar, tiene que subir solo peleando contra 200.000, 500.000 espermatozoides y suba y corra por el útero, corra por el cuello, corra por el útero, corra por los cuernos, corra por las alpillas, llegar hasta allá y ser tan fuerte todavía para romper el óvulo, tiene que ser un berraco, ¿cierto? Entonces póngase a pensar, ese berraco tratar de entrar a un óvulo juvenil, a un óvulo pequeño, que no puede madurar, ¿cierto? Puede producir cánceres, todo eso. Entonces, fíjense que hemos visto, en resumen, ahorita comienzo las preguntas, no me cierren cámaras y voy a preguntar, comienzo a sacar notas. Hemos visto, si vieron que ya vimos el aparato hoy porque tocaba así, pero ustedes tienen como les dije, oye Ángela, en la guía de aprendizaje que el jueves, si Dios me bendice, porque yo no tenía, hasta ahorita tuve computador, pues, ¿cómo se llama? Internet mío. Entonces, yo les hago la guía y ahí está el link donde pueden ver todo lo del aparato reproductor. Y ustedes pueden buscar por su cuenta aparato reproductor de la hembra bovina. Busquen por bovino primero porque es lo más grande y ahí se ve perfecto y explican perfecto. Todo lo que les dije está ahí. Lo que yo les quiero decir, yo no es por picado, yo se los he dicho. ¿Sí ve que yo no lo dije con ningún libro? ¿Sí? Con ningún libro. Ni acá tengo copia ni nada.
Entonces sí se puede aprender, y más ustedes niñas. ¿Y qué tienes? Betty está hace rato, algo le entró entre el ojo. Sí, profe, no sé qué me cayó. Ahí es que ahí no fue un mugre que ahí no fue un mugre que le entró entre el ojo, sino un ojo que entró entre el mugre y te tiene fregado. Entonces resulta que eso pasa. Y si vieron lo interesante que es saber esto de cómo es mi anatomía, o sea, yo saber cómo soy, cómo funciono, cómo voy a tener hijos si ni siquiera sé. Ahora, ¿dónde está el marido, cierto? El hombre, el berriondo, el macho, el chacho, el tumbalocas, pero no fue capaz de decirle, esto puede pasar, usted tiene es así, usted le puede pasar esto, usted tiene esto, usted le puede pasar esto. Si no, eso es hágale, ¿no? Hágale. Entonces no le enseñó nada, ¿cierto? Y seguir teniendo eso, tener 3, 7, 8 hijos, pero nunca le enseñó todas estas cosas. ¿Y qué puede pasar? Entonces, eso es lo bonito de que ustedes no se dejen meter el dedo en la boca y segundo con los animalitos, con la perra, cuando termine la reproducción, la clase de reproducción, cuando terminemos. Como ya sabemos de la perra.